Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salude y bendice a tu Cristo interior y el de todas las personas que van a conectarse, hoy, mañana, cualquier día. También el de aquellas personas que queriendo conectarse no puedan. Hoy es martes 18 de febrero de 2014. Gracias. El programa es el número 692. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos dicen, gracias por sus buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para entender. Yo estoy muy contento con lo que hoy arranca, se inicia. Es un libro raro, pero completamente transparente. Se llama la biodescodificación. Lo escribe un señor Eric Corbera. Este libro nos va a decir por qué nos enfermamos, qué significa, representa la enfermedad y cómo aliviar. Me encanta. Solo que son como 400 páginas, pero me encanta. Obviamente que hay un gran número de páginas que tiene que ver con enfermedades puntuales. Es decir, qué pasa si hay asma, qué pasa si hay, qué pasa si hay. Las ideas presentadas en este texto se deben al trabajo de múltiples investigadores. Que las emociones afectan a nuestra fisiología es algo que ya viene de lejos. Las emociones aceptan nuestra fisiología. A mí me gusta partir de Carl G. Jung. De él tenemos reflexiones geniales y de gran clarividencia. Escuchen esta superfrase. La enfermedad es el esfuerzo que la naturaleza hace para curar al hombre. La enfermedad es el esfuerzo que la naturaleza hace en tu cuerpo para curarlo. O esta otra. El que mira afuera sueña, el que mira adentro despierta. A pocos miramos hacia adentro, a pocos. Entre otras cosas que se me había olvidado comentarles que hice 2 días de ayuno solamente a base de orina y agua. Orina y agua, 2 días. Terminé anoche. Hoy arranco otra vez mi vida normal. Casi me atraganto con un banano, como se me había olvidado masticar. Otra que siempre me hace reflexionar es la afirmación de Jung, de que prefería ser un individuo completo antes que una persona buena. Haciendo un salto en el tiempo, tendríamos que hablar de Hammer. Y hablar de Hammer es polémico. Ese libro del señor Rick Gear Hammer lo leímos hace 2 meses. Pero polémicas aparte, hay que reconocerle su visión y su trabajo en descubrir los mapas cerebrales y encontrar en ellos los disparadores biológicos, es decir, cuando se activan emociones debido a los conflictos que todos tenemos, tanto biológicos como emocionales. Él nos dejó una metodología para acceder al inconsciente y provocar en él los cambios necesarios para sanarnos. De ellos se encargaron una serie de investigadores, entre otros muchos, en el que un servidor también hizo sus pinitos allá por el año 1994, buscando las causas emocionales que hay detrás de la enfermedad, y más tarde colaborando con los discípulos de Hammer, entre ellos el doctor Vincent Herrera, y desarrollando una técnica que desde el año 2000 llamó curación emocional. Curación emocional. Verifiquen los archivos, ahí está el libro del señor Hammer. Nuestro cerebro produce las emociones gracias al cerebro emocional. Es como un cerebro dentro del cerebro. Este cerebro cuenta con una arquitectura distinta, con una organización celular diferente e incluso con propiedades bioquímicas distintas del resto del neocórtex. Esto que hay aquí, neocórtex. Este cerebro emocional suele funcionar independientemente del neocórtex.
El cerebro emocional controla todo lo que rige el bienestar psicológico y una gran parte de la fisiología del cuerpo. Los desórdenes emocionales son consecuencia de disfunciones del cerebro. Los desórdenes emocionales son consecuencia de disfunciones de este cerebro. Estas disfunciones tienen su origen en experiencias dolorosas vividas en el pasado y sin relación con el presente, pero que se hallan impresas de manera imborrable en el cerebro emocional. Experiencias dolorosas vividas en el pasado y que de pronto salen a la realidad en el presente y nos crean disfunciones. Estas experiencias nos acostumbran a controlar nuestras percepciones, a veces varias décadas después. La tarea principal del psicoterapeuta es reprogramar el cerebro emocional de manera que se adapte al presente en lugar de continuar reaccionando a situaciones del pasado. Lo que me sucedió cuando tenía 5 años, cuando tenía 15 años, cuando tenía... Para ello tenemos que olvidarnos de utilizar enfoques donde la razón y el lenguaje sean los protagonistas, porque estos son muy poco permeables. No se trata de dar razón, explicación no pedida, culpa admitida, sino simplemente de entrar en consideración de lo que me sucede y devolverme en el pensamiento a descubrir. Hay que utilizar métodos que nos lleven al cuerpo y que tengan influencia directa sobre el cerebro emocional. Estos métodos de tratamiento activan los mecanismos naturales de autocuración, capacidades innatas que recuperan el equilibrio y el bienestar. La biodescodificación busca estos códigos que la naturaleza tiene previstos en caso de conflictos biológicos y en el ser humano emocionales para adaptarse a la nueva situación. Parte del hecho de que todo es información que está ya codificada. Por lo tanto, se puede descodificar al acceder al conflicto emocional causante del síntoma o de la enfermedad. La biodescodificación pretende enseñar a acompañar a nuestro paciente, a esta zona oscura, a esta área de dolor anclada en el inconsciente para que éste le dé un nuevo giro a la emoción causante del síntoma o malestar. Este nuevo giro debe ser, por supuesto, emocional. Nosotros lo llamamos tripal, en el sentido de que cuando se experimenta, se puede observar objetivamente en el paciente. Si no hay reacción fisiológica, no hay descodificación. Si no hay reacción fisiológica, no hay descodificación. ¿Por qué? Porque si el cuerpo está sano, no necesitamos investigar. El objetivo principal de la biodescodificación es que el paciente se haga consciente de esta emoción, que hasta el presente se mantenía oculta por razones educativas, culturales, religiosas y hasta por tabú. Por lo tanto, la biodescodificación desarrolla la aptitud para identificar y regular el estado emocional propio y el de los demás, así como la aptitud de comprender el desarrollo natural de las emociones. Debo decir algo aquí antes. El estudio de la biodescodificación vendría a ser el estudio de 3 libros en uno. La edad cronológica, la edad desde nuestro nacimiento hasta el presente, el proyecto sentido antes de la concepción, el nacimiento y hasta los 3 años de vida. Lo transgeneracional, o sea, todo aquello que recibimos de nuestros ancestros y que repercuten hasta la 3ª y la 4ª generación desde nosotros, por así decirlo. La biodescodificación pone luz y comprensión a estos 2 cerebros llamados cognitivo y emocional y que nosotros llamaremos a partir de ahora consciente e inconsciente. Estos 2 cerebros son relativamente independientes entre sí. El inconsciente es más rápido y está más adaptado a reacciones esenciales para la supervivencia. ¿Quién no ha conducido hasta casa dándole vueltas en la cabeza a un problema y de pronto tomamos conciencia de que hemos llegado? Es nuestra programación inconsciente la que toma el lugar de dirigir nuestra vida cuando el consciente está prestando atención a otras cosas. Cuando el consciente está prestando atención a otras cosas. ¡Wow! Este inconsciente que le llamaremos inconsciente biológico es muy sensible a estados emocionales alterados
que disparan al inconsciente para adaptarse a una nueva situación. Estados inconscientes alterados son los que se llaman en cierto lenguaje psicoshocks y también pueden llamarse traumas. El inconsciente biológico vela permanentemente vigilando el entorno, detectando un peligro o una oportunidad excepcional desde un punto de vista de supervivencia, como un posible compañero, un territorio, una oportunidad útil, el peligro, el miedo, entre otros. Cuando hay una desconexión entre estos dos estados cerebrales, cuando no hay coherencia emocional, esto provoca una incapacidad extraordinaria para no percibir las señales de nuestro inconsciente biológico. Estamos refugiados dando buenas razones en un matrimonio o en una profesión que en realidad nos hacen sufrir, violentando a diario nuestros valores más profundos. Cuando razonamos los problemas, los perdemos, nos enredamos, nos enfermamos. Como el cuerpo es el principal campo de acción del cerebro emocional o inconsciente biológico, este callejón sin salida se traduce en problemas físicos de toda índole, fatiga inexplicable, hipertensión arterial, infecciones repetitivas, trastornos intestinales, estomacales y muchos otros más. Investigadores de la Universidad de Berkeley han llegado incluso a sugerir que lo que más pesa sobre nuestro corazón y arterias es la supresión de las emociones negativas por parte del consciente o cerebro cognitivo y no las emociones negativas en sí mismas. Cuando las razonamos, cuando preguntamos por qué a todo, o cuando damos excusas y razones a todo sin que nos pregunten. Dicho de otra manera, lo que nos afecta no es la situación conflictiva, sino el cómo la vivimos, cómo la sentimos. Repito, dicho de otra manera, lo que nos afecta no es la situación conflictiva, el problema, sino cómo lo vivimos, cómo lo sentimos. La biodescodificación nos enseña a buscar y a encontrar en nosotros y en los demás esta coherencia emocional, enseñándonos, al igual que las tradiciones espirituales orientales, que en la compasión hacia el ser interior nace la compasión hacia el mundo exterior. Por último, dejar muy claro que la biodescodificación no es ni pretende ser el santo grial, o sea, la panacea. Está al servicio de todos y de todas las terapias. Vendría a ser como la sal en una mesa de comensales donde cada uno come un plato diferente. Cada uno utiliza a la sal de la manera en que cree más conveniente, pero la sal nunca deja de ser sal. Vamos a despertar esta inteligencia emocional, vamos a ser conscientes del poder que tenemos de autocurarnos. La biodescodificación es el camino. Definición de biodescodificación. La biodescodificación nos enseña a escuchar nuestro cuerpo. Una escucha biológica, no psicológica. Es la búsqueda de los códigos biológicos que hay detrás de todo síntoma y la comprensión emocional que los activa, para que de esta manera se puedan descodificar y activar unos nuevos códigos gracias al cambio de perspectiva que el paciente obtiene de su búsqueda. Cuando nos enfermamos le echamos la culpa a alguien o los médicos dicen que es un virus. ¿Hay un virus en la ciudad? ¿Sí? ¿Está regado? No, eso sucede en nosotros por dentro y debemos identificar. Nos enseña a acompañar a nuestro paciente a ese lugar al que él no quiere ir, al inconsciente, ese lugar oscuro que Carl Jung llama la sombra. Vendría a ser como aquel cuento sufí. Lo explicaré con una analogía moderna. Érase un hombre que estaba buscando las llaves que había perdido de su coche. Las estaba buscando a la luz de una lámpara de calle, una farola. Se le acerca a alguien y le pregunta, ¿qué está buscando? ¿Le puedo ayudar? Las llaves de mi coche. No te preocupes, te ayudaré a buscarlas. Al cabo de un buen rato, el ayudante le pregunta, ¿estás seguro de haberlas perdido por aquí? No, las he perdido por allá, señalando a la oscuridad. Entonces, ¿por qué las buscas aquí? Y él contesta, porque aquí hay luz. Un cuento sufí adaptado a la modernidad. Nosotros actuamos igual, buscamos la solución a nuestros males en un lugar cómodo, pero equivocado, llamado consciente. Allí encontramos las explicaciones que nos interesan.
Siempre tenemos una razón, siempre tenemos algo que decir de nuestra enfermedad. En el inconsciente podemos justificar razón, en el consciente podemos justificar, razonar y podemos explicar lo sucedido. Pero la solución está en el inconsciente, aquel lugar oscuro donde no queremos ir porque en él se encuentran las auténticas razones, las que no queremos ver ni escuchar. Siempre sacamos razones distantes de la realidad, pero nos gustan, se acomodan a nuestro lenguaje y sobre todo a nuestra posición social que queremos mostrarle a la gente. Hay que tomar conciencia de que la emoción es la clave, es la que nos permite vivir, es el motor. ¿Qué es una enfermedad? La respuesta a esta pregunta dependerá de nuestras creencias y por lo tanto de la terapia que queramos aplicar. Si vosotros hacéis alopatía y pensáis que la enfermedad viene de un desorden químico, el tratamiento es químico. Si alopático. Si hacéis homeopatía, pensáis que la enfermedad viene de un desorden dinámico y el medicamento homeopático es una dinamización de una sustancia. Quizás pensáis que vuestro problema es de origen mecánico, entonces vamos a consultar al osteópata. Otros piensan que la enfermedad es de origen energético, entonces hacemos medicina china. Otros piensan que todos los problemas vienen de nuestros ancestros o de vidas anteriores o de los astros o de los extraterrestres o de la alimentación o de lo que nos dé la gana de decir. Las mamás siempre, por ejemplo, las mamás siempre tienen una razón. Por tanto, la biodescodificación no reemplaza absolutamente nada, no se cree superior a cualquier otra terapia. La biodescodificación es una hipótesis, hay que ser humilde y estar muy abierto. ¿Qué hace que el cuerpo tenga esa capacidad de curarse? ¿Qué hace que el cuerpo tenga capacidad de curarse? Para la biodescodificación, nuestras enfermedades tienen un sentido biológico. Hay unos códigos biológicos que al descubrirlos nos permiten encontrar la salud. ¿Por qué el león que se hace dueño de una manada mata a todas las crías? ¿Qué sentido biológico tiene? El nuevo león, al matar a las crías, provoca en la leona un conflicto biológico de pérdida y al rato hace una especie de cáncer de ovarios cuya finalidad es hacer subir los estrógenos de la leona para que se deje cubrir por el macho y de esta manera la hembra, al quedar preñada, descodifica el conflicto y todo vuelve a quedar equilibrado. ¡Qué maravilla! Y es la naturaleza. Y los leones no han ido a la escuela, ni van a misa. No quieren ir a misa. La biodescodificación nos ayuda a encontrar este sentido biológico de la enfermedad. Un dentista comentaba que las caries no son lógicas, sino debidas al azúcar. ¿Por qué no dan sino arriba? Yo no me había preguntado si tengo 70 años. ¡Wow! La enfermedad es reversible, el cuerpo no tiene ninguna iniciativa, hace lo que le pedimos que haga. Sobre todo si tenemos rabia o celos. Lo que ocurre es que nuestra petición es inconsciente. ¿Dónde se halla el inconsciente? ¿Cuál es su peso? ¿Cuál es su forma? Sabemos que existe por diferencias, humor, emociones, sensaciones corporales. Lo que sí sabemos es que el inconsciente siempre busca manifestarse, sea en forma de sueños, sea a través de un síntoma físico o una emoción. Debemos aprender a pensar biológicamente y dejar al margen el superego, el que controla, el que da explicaciones a todo y justifica constantemente todo lo que hacemos o lo que nos hace. No hay que hablar tanto. ¿Para qué dar explicaciones? Razones. ¡A todo! Este es el gran trabajo que todos tenemos que hacer si queremos llegar al inconsciente y expresar la emoción oculta. Observen que hay amigos de todos nosotros, o la esposa o el esposo, yo no sé, que lo que le pregunten lo explica. Y no sabe nada. Como ejemplo de lo que estoy explicando puede valer el siguiente. Una señora de edad le dice a su hija: hoy después de comer me he encontrado mal y al final he vomitado. La hija le pregunta: ¿con quién has comido? Ella sabe que ha comido sola, por lo tanto la pregunta va dirigida a su inconsciente. La madre responde, como siempre hace la gran mayoría: sola, pero yo estaba bien, debe de haber sido la comida que me ha sentado mal.
Lo que no dice la madre es que antes de comer vino su hija menor a verla. Esta le había creado un gran problema unas semanas antes con motivo de una herencia por la muerte de su marido. Ella quiere estar bien, pero su inconsciente rechaza el alimento afectivo que su hija le da. Hay una emoción oculta y reprimida por el superego y este se manifiesta mediante un síntoma físico que es el vómito. Por eso, antes de adentrarnos en el problema de alguien, debemos pensar mediante una lógica biológica y no mediante una lógica intelectual, la que razona y da explicaciones a todo. Cerebro izquierdo. ¿Dónde estabas? ¿Por qué? ¿Dónde? ¡Ah! Debemos aprender a tratar las emociones antes de tratar las enfermedades. El meollo de la cuestión, eso me encantó. Debemos aprender a tratar las emociones antes de ir al médico, antes de preguntarle al médico. Consultarle. El meollo de la cuestión está aquí, por eso vamos a hacer un protocolo que por su simplicidad nos puede hacer tomar conciencia de lo expuesto hasta ahora. Veamos. Protocolo del resentir corporal. Protocolo del resentimiento corporal. Piensa en una persona o situación que te pese, que te moleste o que no quieras ir de vacaciones con ella. Escribe su nombre en un trozo de papel. Escribe un pedazo de papel. Besa el nombre y luego besa el nombre y luego póntelo encima del corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Qué sientes? Recuerda que el nombre que escribiste aquí es de una persona que te cae recontra. Arruga el papel. ¿Qué sientes? Haz una bolita, una pelotica y pasa la pelotica por todo el cuerpo. Escucha a tu cuerpo. Observa cuáles son las sensaciones de tu cuerpo al pasar la pelotica por todas partes. ¿Estamos locos? Es un papel. Eso nos enseña que hay dos lógicas dentro de nuestra mente. Dos lógicas. La lógica racional, la intelectual. Y la lógica visceral. Esta es la que nos interesa en la terapia. Eso que sientes que te revuelca el estómago. Visceral. La lógica visceral, date cuenta de que nadie decide tener una emoción, se decide dentro de uno mismo. Está por dentro, es visceral. Esta hoja de papel nos demuestra que el símbolo es como la realidad. Ahora, desarruga la pelotica y escribe detrás el nombre de la persona, pero con la mano izquierda. Y si eres sordo, ¿qué es lo que es? Bueno, la contraria, entonces con la derecha. ¿Qué sientes ahora? ¿Hay algún cambio? Seguimos con la pelotica. Con la persona que tienes al lado, pregúntale qué siente, qué hay detrás de esta emoción. Si no la encuentra, pregúntale, si hubiera una emoción, ¿cuál sería? Hay que hacer una retroalimentación después de cada protocolo. ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo que te hubiera gustado que hubiera sido diferente? El principio fundamental es, el problema del que no queremos hablar es el que encierra la solución. Cuando alguien nos viene a ver con un problema, nos viene con una historia. Como por ejemplo, tengo una historia con mi madre que hace que me encuentre mal. Yo ya sé que esto no es un problema. Según el doctor Salomón Selman, solamente mostramos el 1% de nuestro conflicto. Es el tanto por ciento que nuestro superego nos permite mostrar. Cuando un paciente está enfrente de mí en una cita de consultoría, después de decir el nombre le digo, no hables más. ¿Por qué? Porque siempre son cuentos. Un ejemplo de lo que expongo sería el siguiente. Una chica viene a visitar por un motivo de alergia, da explicaciones del por qué cree que es. Esta es la historia que no me interesa. Como terapeutas. En biodescodificación debemos ir a buscar la historia que está detrás de esa historia. En terapia descubrimos que la causa es una violación. El shock, el trauma que creó esta situación se guarda en el inconsciente para protegerla del dolor y del sufrimiento. Queda un síntoma de alerta, el hijo de Ariadna, el que, si lo sabemos seguir,
nos llevará a la emoción oculta, al resentir emocional. La curación es hacer consciente la problemática y expresar. Por eso es bueno llorar para desahogarse. Y por eso no es bueno acostarse bravo. Hay que hablar antes de dormir. Hay que hablar. Obviamente. La biodescodificación nos lleva al problema, no lo evita, sino que nos adentra en él para así poder iluminarlo con la luz de la conciencia. Un ejemplo de ello es la homeopatía o la osteopatía. Cuando se quemen, acerquen la quemadura al fuego y verán cómo se calma el dolor y cómo se cura. Lo mismo que si se cortan con un cuchillo. Acerquen la hoja del cuchillo a la herida y se quedarán sorprendidos de cómo se calma el dolor y cómo deja de sangrar. ¡Qué bonito! Los resentimientos. Las dos maneras de manifestar las emociones. Antes una pequeña aclaración. Cuando hablamos de resentir, no estamos hablando de resentimiento o del resentir judeo-cristiano. Hablamos de volver a sentir, también de una necesidad biológica. El resentir, el resentimiento, es la huella de una función biológica no satisfecha. Está en el cuerpo, está en el corazón de la célula, en lo más íntimo. Cuando estamos en el resentir no podemos hacer trampa. Cuando hablamos de nuestro resentir nos encontramos mejor. Sin embargo, muchas veces hablamos o mostramos nuestra cólera cada día y esto no hace que nos encontremos mejor. Es como si más hablo de ello, más mal me encuentro. ¿Qué pasa entonces? Hay dos resentimientos básicos, el primario y el secundario. Es fundamental verla y conocer la diferencia si queremos biodescodificar bien. Hay que saber que todas las emociones pueden ser primarias o secundarias. El resentir primario es la emoción que no me atrevo a expresar, a sentir y que está dentro de mí. Es la que no es correcta. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo odiar a mi madre? Por eso siempre hay que preguntar qué hay detrás de esta emoción. El resentir secundario es el autorizado por la sociedad, es aquel que al expresarlo no cambia nada y podemos estar todo el tiempo con él. Un marido expresa cólera cada día y no cambia nada, sigue teniendo cólera. O mujeres que expresan tristeza y tampoco cambia nada. Este sentir esconde el resentir primario. Para saber si estamos en el primario o en el secundario, hay que tener en cuenta solamente esto. En el secundario, cuando se expresa la emoción, no cambia nada. En el primario, al expresar la emoción, se produce un cambio y se aprecia en la fisiología de la persona. Es un cambio suave, ligero, profundo, de comprensión. Hay luz en la oscuridad. El resentir del ser. Cuando toda persona, después de haber liberado su resentimiento primario, se siente aliviada, eufórica, puede tener ganas de reír, se siente feliz. Es el resentir original, el de antes del estrés. Este resentir no lo provoca el terapeuta, ni los medicamentos. Está dentro de nosotros, pero es muy inconsciente. Para llegar a él, hemos de trabajar lo negativo. Cada resentir traduce una función biológica. La enfermedad es una vía real para ir hacia nuestro inconsciente. Freud habló de conversión psicosomática, la transformación de nuestra historia inconsciente de enfermedad. ¿Cómo les parece este prolegómeno? Es decir, este prefacio, es decir, este primer capítulo de esta primera entrega. Toda enfermedad proviene de una emoción, de un trauma establecido hace 15, 20, 50 años. Siempre. Ay, si me atropelló un bus, igual. Porque es que el atropellamiento de un bus no es un accidente. Recuerden la ley de causa y efecto. Ese atropellamiento es el efecto de una causa. ¡Tararán! Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida. Mañana, la segunda entrega. Que la prosperidad, la armonía, la salud y la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Hagan el balance y perdónense y perdonen. Perdonen, amen, olviden, perdónense, ámense. Y no se les olvide reír por nada. Pero cuando yo digo por nada, es por nada del mundo. Y no te pases media hora sin reír. Tienes que aprender a reírte
y mejor de ti mismo. Hasta mañana.